Confianza en Dios nos da la victoria. Este es un pasaje que estaba leyendo esta mañana y el Señor me ministró a través de esta enseñanza y quiero compartirlas. Hoy más que nunca necesitamos la confianza en Dios. Jesús dijo, separado de mí, nada podemos hacer. Y vamos a ir a un pasaje muy importante en Crónicas. Vamos a ir a Crónicas y vamos a hablar de un rey que se llamaba y se llama Josafat. Y vamos a abrir en Segunda de Crónicas 20. Lo único que te pido, no te desanimes, sigue adelante, es a caminar en Cristo, es perseverar y terminar. El que persevere y termine, ese se va con el Señor. O sea que el Señor nos da la fuerza, nos da la palabra, nos ha dado su sangre, el que es el Señor Jesús. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos todo. Subime un poquito el volumen, por favor. Ya lo tienen, hermanos. Capítulo 20, del 1 al 15. Vamos a leerlo, ¿ok? Hay una victoria aquí sobre Moab y Amón, donde estaban pasando el pueblo de Israel una amenaza. Cuando el enemigo te amenaza, el que pelea la batalla es por ti, es por mí, es Cristo Jesús. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasedón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat lo que hizo, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron de los de Judá para pedir socorro a Jehová. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios nuestro, Padre, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la dice a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo y arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posición. Oh Dios nuestro, no juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños
sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jeziel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todos vosotros, los moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? ¿De quién es la guerra, hermanos? De Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, ponemos este pueblo en tus manos, ábreles el entendimiento. Ayúdame, Señor, pon gracia en tu palabra para que yo pueda desarrollar este tema con libertad, porque donde está tu espíritu hay libertad. Pueden tomar asiento, ¿ok? Dándole gracias al Señor. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo va a hacer. Hoy vamos a hablar de la confianza en Dios nos da la victoria. ¿Cuántos confían en el Señor? El que haya una relación propia con Dios no garantiza que no pasemos por dificultades. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, van a tener problemas, van a tener dificultades. Ayer explicamos acerca de Santiago, y algunos de los creyentes más consagrados han pasado por circunstancias devastadoras. El escritor de Hebreos menciona ciertos siervos fieles que experimentaron persecución, angustias. En Hebreos capítulo 11, 32 al 37, habla acerca de los héroes de la fe. Hebreos 11 dice, habla de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En los últimos versículos habla de la persecución que tenía el pueblo de Dios, y ellos mantuvieron esa fe porque ellos tenían los puestos en Dios, los ojos puestos en Dios, porque ellos dicen que podían volver, pero anhelaban una patria mejor, cuyo arquitecto es Dios. Ahora Jesús nos vino a hablar de un lugar que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Entonces, lo único que nos va a mantener en este tiempo es la confianza, y vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Sin embargo, las dificultades no deben abrumarnos. Con este problema que hay de inmigración y tantas cosas, la gente está abrumada. Hay gente que se ha desanimado, gente que ya se le ha ido todo. Acuérdate que la tierra y la plenitud es de Dios, y Él la fundó sobre los ríos y sobre los mares. Dios no tiene fronteras. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer, y Dios lo hace porque tiene una razón. Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros. ¿Ok? Como estos héroes de la fe, nuestra confianza en Dios nos puede ayudar a través de las circunstancias difíciles. Si nosotros vemos a través de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos pasaron circunstancias difíciles, enfermedades, problemas, pero siempre Dios nos ha dado la victoria. Ahí es donde Dios prueba tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Y si estamos en Cristo Jesús, nuestra confianza va a estar en Él. Enfermedades que eran incurables, yo he visto que Dios ha sanado, cáncer y tantas cosas, donde los médicos han dicho que no hay remedio. Dios ha demostrado que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Ahora Josafat, ¿quién era Josafat? Tenía que enfrentarse a un desafío que amenazaba su fe. En esos tiempos que estamos viviendo, mucha gente, incluso pastores, algunos han sido deportados, han cerrado la obra, y hay un pastor que cerró la obra en San Fernando, dijo, ya no lo vamos a hacer aquí, vamos a hacerlo por Zoom.
Dios prueba nuestra fe. Ahora, donde tú vayas, donde tú estés, el Señor te va a guardar, porque tú has confiado. ¿Cuántos han confiado en el Señor? ¿Cuál fe tenía Josafat? En Dios. Su pueblo se hallaba bajo ataque de los ejércitos extranjeros. Siempre el pueblo de Israel pasó por guerras. No obstante, Él no permite que esta dificultad lo destruya. Una de las cosas que tenemos que evitar nosotros, que las pruebas nos quieran destruir. San Juan capítulo 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y a muchos el enemigo les está robando la fe. La fe es lo que nos va a mantener nosotros firmes, apegados a Dios, a creer en las promesas que Él ha hablado en su palabra, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Acudió a Dios. Tal vez la dificultad con la que usted está enfrentando le parezca insuperable. Todos pasamos dificultades, pero aún en horas más oscuras, Dios tiene la respuesta y la victoria para cada uno de nosotros. ¿A cuántos el Señor le ha dado la respuesta? ¿Ah? A mí el Señor me ha dado las respuestas. Yo veo cada semana la respuesta de Dios en mi vida. Dios hace milagros aquí en las finanzas. Tú te preocupas de tus finanzas personales, pero nosotros vemos la mano de Dios en las finanzas en este lugar. Y que Dios bendiga a los que diezman con fe, porque todo lo que se hace con fe, vamos a recibir recompensa. ¿Están acá? Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Primer punto, vencer el temor. Si vamos al capítulo 20, en el capítulo 20, verso 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, los moabitas y los moabitas, los amalecitas, y aquellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat en guerra. Hoy son muchos las personas que enfrentan circunstancias que suscitan temores. Por ejemplo, mucha gente hay quien se está divorciando, mucha gente ha fracasado en los negocios. En esos tiempos que estamos viviendo, mucha gente sale en las noticias que han hecho su negocito por muchos años, sin embargo hoy lo han perdido todo. Y eso trae ¿qué? Incertidumbre, separación de familias, a veces hasta suicidios. Hoy estaban sacando una encuesta que hay mucha gente que se está suicidando porque no tienen su confianza en Dios. Ahora nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, aunque los cristianos no pueden evitar ese tipo de dificultades, sí pueden asumir ante ellas con una actitud positiva si ponen su confianza en Dios. ¿Cuántos han puesto su confianza en Dios? Ese es un mensaje para que tú reflexiones que no estás solo, que Dios está con nosotros. Romanos 8:28 dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son las que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. Ahora el Señor nos ha llamado para guardarnos de todo lo que viene, porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero Dios está con nosotros. ¿Qué pasó con el rey Josafat? Se enfrentó a una situación que parecía insuperable. Por eso en el verso 1 dice: y pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y ellos con otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. En el verso 2 dice:
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado y del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gandi. El rey tuvo que confrontar esta situación. ¿Y cómo confrontó? Habían tres naciones, de los amonitas y los moabitas y los habitantes del monte de Sir avanzaban hacia Jerusalén. Y no era una nación pequeña, eran naciones grandes que superaban al ejército de Josafat. El enemigo dice que cuando se levanta y viene por un camino contra nosotros, dice que él sale huyendo por 7 caminos. Hoy vemos Israel, que es un país más pequeñito que El Salvador, pero es el más picoso. Se han levantado cuántos ejércitos para querer hacer desaparecer Israel y no han podido, porque esa tierra es de Dios. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto perpetuo, y le dijo: todo lo que pisare en la planta de tu pie va a ser para ti y para tu descendencia. Entonces todo el mundo quiere destruir a Israel. ¿Por qué? Porque siempre ha querido destruir a Israel. Pero ¿quién es el que ha peleado por Israel? ¿Quién pelea por nosotros? Es Dios. Por eso tu confianza no tiene que estar en el hombre, ni en los apóstoles, ni en los profetas. Tiene que estar en Cristo Jesús. Y dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, o que pone su brazo por príncipe, sino dice bendito el que confía en Dios. Serás como un árbol plantado junto a ríos. Mi hermano leyó el Salmo 1, creo, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué? No cae. Entonces, que cuando tú confías en Dios, se puede venir todo encima de ti. Se puede venir el mismo infierno. Y ese es el tiempo donde tú tienes que poner en práctica lo que aprendiste y poner tu confianza en Dios. Y Dios es el que va a pelear. ¿Ah? ¿Qué pasó con el rey? Vino temor en el rey, pero no lo paralizó. Hay personas que cuando viene un problema serio, hasta aquí llegué y se acabó. Dios no ha terminado con nosotros, Dios sigue trabajando, así como con Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Acudió a Dios. Josafat reunió al pueblo de Judá en el templo para ayunar y buscar a Dios. Una de las cosas que el Señor quiere como pueblo es buscar la presencia de Dios en ayuno y oración. Jesús dijo que hay géneros que salen solo con ayuno y oración. Géneros que se mueven atacándonos a nosotros, porque nuestra guerra, ojalá que fuera con palo para darle una paleada al diablo, pero nuestra guerra no es carnal, sino espiritual, y es poderosa en Cristo Jesús. Nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Si vamos al verso 3 y 4, entonces él tuvo temor, como cualquiera. Te dan una noticia, de repente estás bien y vas al médico y el médico te dice, tú te sientes bien, y te dice: sabes que tienes un cáncer. Y lo primero que viene a tu vida es el temor. Pero en ese momento tú puedes rechazar eso y puedes confiar en Dios. La esposa del hermano Francis, ella contó su testimonio, que le vino un cáncer crónico de 4 puntos ya. Y ellos no se dieron por vencidos, se metieron con Dios, oraron a Dios y Dios sanó ese cáncer. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar enfermedades? Tenemos que confiar en Él. No podemos confiar en nadie más. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se humilló. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hello.
que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Para qué? Dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Hay gente que se enferma y lo primero que va al médico y el médico le dice, ya te vas a morir, mejor anda a disfrutar. Y recién quieren buscar a Dios. Primero, tenemos que buscar a Dios porque tenemos un médico excelente. Lo que es imposible para la ciencia, para Dios es posible. Y yo lo he visto. He visto muchachos que le han detectado cáncer y que esto va a pasar un proceso. Sin embargo, cuando una persona se humilla, adquiere la respuesta de Dios. Sacas virtud de él. Y si no te humillas, pues no va a pasar nada, porque Dios quiere que tú te humilles. Tienes problemas que ya no quieres venir a la iglesia, humíllate delante de Dios. Y él consultó e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dijo, vamos a ayunar para que Dios tenga misericordia. Y dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro. ¿A quién? ¿A quién pidieron socorro? Al welfare, a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Por eso ya vamos a empezar a hacer ayunos y vamos a ver si realmente tú le buscas a Dios. Ahora su oración en los versículos capítulos 6 al 12 se puede dividir en 3 segmentos. El primero, el rey reconoce la soberanía de Dios. ¿Quién es el Dios que tenemos? Es el Dios soberano. ¿Sí o no? ¿Y cómo tenemos que acercarnos al rey? Con la actitud que a él le agrada. Por eso cuando vemos el libro de Nehemías, cuando Nehemías escuchó que el pueblo de Israel, las murallas estaban destruidas, las puertas quemadas, pidió primero dirección a Dios, le pidió gracia, y cuando él se presentó delante del rey, dice que halló gracia delante del rey, y Dios por medio de Nehemías restauró ese lugar. Hubo oposición. Se levantaron gente del mismo pueblo, porque siempre en la iglesia, en cualquier lugar, siempre va a haber gente infiltrada que son de parte de Satanás. Pero Dios le dio la victoria. Y Dios te va a dar la victoria en todo lo que estás pidiendo. ¿Está acá? Entonces tenemos que reconocer que toda dádiva y don perfecto viene del Dios Todopoderoso. Ahora, en el verso 4 y 5, 4 y 5, se reunieron los de Judá para pedir socorro ¿a quién? A Jehová. Entonces, en el verso 5, Josafat se puso en pie a la asamblea, en Judá de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Quién era Josafat? Un rey que temía a Dios. Cuando hay temor delante de Dios, Dios te va a dar la victoria. En segundo lugar, Dios ha sido fiel a Israel en el pasado. Lo ha ayudado a echar fuera a los habitantes de la tierra, que había dado a esta tierra a su pueblo. Acuérdate que en el capítulo 12 el Señor lo llamó a Abraham y le dijo, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo, y a tu descendencia serás bendecido para todas las familias de la tierra. Eso nos incluyó a nosotros más. Y después Dios le dio una visión. Abraham estaba durmiendo en su carpa, porque Abraham era beduino. Él nunca hizo una casa, sino que él caminó, como viendo al invisible, y escuchó la voz de Dios, porque la herencia la iba a recibir su generación de Abraham.
Ahora tú caminas, 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 caminas y siembras y siembras y siembras y dices, Señor, ¿hasta cuándo voy a sembrar? Llega un momento en el Señor, todo lo que tú has sembrado, Dios te lo va a devolver. ¿Y cómo te lo va a devolver? En tus generaciones, primera, segunda, tercera y la cuarta generación. Y Dios le dio una visión a Abraham, ve las estrellas del cielo, y él vio y contame las estrellas, y le dijo, pues son miles, así va a ser tu generación arriba en el cielo, y en la arena, a ver, cuenta la arena, no pues mucha, así va a ser tu generación aquí en la tierra. Estaba hablando de los que van a ser, se van a ir arriba con el Señor, y del pueblo de Israel que va a gobernar en los 1000 años en esta tierra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Los enemigos que se acercan a Jerusalén quieren sacar por la fuerza al pueblo de Dios de la herencia que ha sido prometida. Hasta hoy, Free Palestine, Free Palestine. Había un loco que mató a 2 muchachos ahí en un hotel que no tenían que ver nada, ya estaban comprometidos, jovencitos, no sé si hablaron de un futuro, no, y hasta el anillo tenían el papá que les había comprado. Vino un tipo Free Palestine, y el problema es que era hasta latino. Y no saben qué quiere decir Free Palestine, ni qué quiere decir del río al mar, porque no conocen. Entonces, lo mató a los 2 muchachos jóvenes. Y yo sé que esos muchachos se fueron con el Señor, porque creían en Dios. Ahora te voy a decir algo a ti y a cada uno de nosotros. Tú tienes que tener hoy más la confianza en Dios. Porque tú no sabes, tú vas a algún lugar, no sabes si va a venir algo fuerte, y Dios te va a guardar. Y si Dios permite, Jesús dijo, que no te afectes si te matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Teme más bien a aquel que puede enviar tu cuerpo y alma al infierno. Hay 2 tipos de temores. El temor es el temor a Dios, el respeto, la confianza en Dios. Nuestra vida está en Cristo Jesús. Está acá. ¿Cuántos tienen su vida escondida en Dios? Y cada vez que se va acercando más la venida de Cristo, están cambiando las leyes, están poniendo nuevas leyes. Entonces nosotros tenemos que entender que hoy es más que todo, tenemos que tener la confianza. Y cuando tú confías en Dios, vas a dormir bien, vas a dormir en paz. Y Dios va a proteger todo lo que tú tienes, porque Dios conoce tu necesidad. ¿Ok? Entonces, aunque el infierno se levante contra ti, no va a prevalecer. Aunque contra ti se levante guerra, tenemos que confiar en el Señor. En tercer lugar, Dios ha prometido a Salomón que su pueblo se tiene que enfrentar con alguna calamidad. Puede reunirse en su casa para buscarlo. Entonces Él vendrá en su ayuda y le dará la victoria. Si vamos a 2 de Crónicas 7, 14. Ya lo tienen, hermanos. A nosotros nos conviene ¿qué? Humillarnos delante de Dios, porque el diablo lo que hace es te pone conflicto, para que no te humilles. ¿Y quién pierde si no se humilla? Nosotros perdemos. Jesús tuvo que humillarse, ¿sí o no? Ahora mira lo que dice el verso 14, ya hasta de memoria. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre ¿qué? Es invocado. Ahora, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Segundo, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra.
Cuando nos enfrentamos en situaciones difíciles, circunstancias, no tenemos que temer. Tenemos que acudir a Dios. Él es soberano sobre toda la tierra. ¿Lo creen o no lo creen, hermano? ¿Ah? Esta palabra a mí me estaba ministrando esta mañana. Porque el enemigo viene y te mete pensamientos raros y te dices, ¿qué vas a hacer ahora? Pues yo le digo, no voy a hacer nada, el que hace todo es Dios. Y cuando tú confías en Dios, en los momentos más difíciles, tenemos que confiar en Él, acudir a Dios. Él sigue siendo soberano de la tierra y de la vida de cada uno de nosotros. Todo se halla ¿qué? Bajo su gobierno. Escúchenme. Dice que nosotros hemos sido comprados no por oro ni plata ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo. Tú y yo somos propiedad de Dios. Y el enemigo no puede tocarte a no ser que tú le abras la puerta a Satanás. Y al diablo no hay que abrirle ni una rendija, porque él se mete, son como las serpientes. ¿No ha visto las serpientes? Las serpientes, ¿cómo se meten a una casa? Ven una rendija y ellas se comprimen así y se meten. Así es el diablo. Entonces no tenemos que abrirle puertas al enemigo. Ahora van a venir momentos difíciles y te voy a decir, nadie está seguro aquí con papeles o sin papeles. Hoy primero se lo llevan y después averiguan si tiene papeles. Entonces, ahora nosotros si confiamos en Dios, Dios nos va a guardar. Y si Dios permite que nos quedemos, nos vamos a quedar. Y si Dios permite que nos vayamos, nos vamos a ir. Pero siempre asegúrate que Dios esté delante de ti. Moisés le dijo al Señor, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Porque Moisés conocía la comunión que tenía con Dios. Él estuvo 40 días y 40 noches en presencia de Dios. Y cuando bajó del monte, su rostro brillaba hasta que tuvo que usar un manto porque la gente cuando lo miraban se asustaban. Trajo las tablas, el pueblo estaba en pecado, ya saben ustedes la historia, y rompió las tablas y volvió otros 40 días más. Y dice que él no bebió ni comió en esos 40 años. Ahora, un comentario de una Biblia que yo tenía de comentario, dice que cuando bajó la presencia de Dios, bajaron 10,000 millares de ángeles y las rocas se partían. Y Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? Si tú no puedes ver mi gloria, porque no hay hombre que vea mi gloria y viva. Le puso la mano y le mostró las espaldas. ¿Y quién era? Cristo. ¿Está acá? Ese hombre hablaba cara a cara, vio cara a cara al Señor y Dios lo usó de una gran manera. Y en las circunstancias difíciles, él tuvo que acudir a Dios. Porque no era fácil guiar un pueblo como 4 millones y la mayoría eran RBD. ¿Qué quiere decir RBD? Rebeldes. ¿Ah? Por eso ser pastor no es fácil, hermano. Ser pastor, la gente piensa que uno viene a predicar y aleluya, gloria a Dios, aleluya. No, un momento. Vienen situaciones difíciles. Ustedes no saben las situaciones que pasamos, que tenemos que someternos a Dios para que Dios pueda suplir las necesidades. Porque el pueblo más incomprensible es el pueblo de Dios. Ahora Él conoce cada circunstancia que pasamos. El poder que te dio el Señor hace tiempo sigue el mismo poder hoy. Y Él ha prometido que nunca
nos dejará y nos abandonará. Ahora, ¿con quién va a estar el Señor? Con aquellos que quieran estar con Él. Porque Dios no va a obligar a nadie a la fuerza. Si vamos a Hebreos capítulo 13, verso 5. Y aquí la Biblia dice, sean vuestras costumbres, mira, sin avaricia, contentos. ¿Cuántos están contentos? Hay gente que no está contento ni cuando hace calor ni cuando hace frío. Con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mateo 20, 22, 28, 29, Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Tú te puedes alejar de Dios. Tú te vuelves rebelde, ya no voy a alabar. Como una muchacha le dijo, yo estoy enojada contigo, Señor, y no te voy a alabar. Y el Señor le dijo, tampoco te voy a bendecir. Perdemos con Dios. Cuando tú te metes en la alabanza y lo adoras al Señor, hermano, hay una garantía que el Señor te va a liberar. ¿Lo creen o no lo creen? Porque la alabanza es una... Y vamos a hablar de eso ahorita. Ahora, la confianza en Dios. Si vamos volvemos a Crónicas, capítulo 20, verso 13. Todo Judá estaba de pie delante de Jehová. Mira, estaban con sus niños, sus mujeres, sus hijos, estaban allí. Asaliel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jaziel, hijo de Matanías, esos nombrecitos bien raros. Levitas de los hijos de Asaf. Asaf era un rey y era un levita, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Mira, el Espíritu de Jehová vino en medio de la reunión y dijo, oíd todo Judá, vosotros, morador de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, mira la palabra que trajo, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora Dios pelea por ti cuando tú le crees a Dios. Dios quiere va a favor de los suyos. Los creyentes solo tienen que acudir a Él. Responderá a sus oraciones. Pero tienes que hacerlo con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pueblo de Judá allí en su templo estaba a punto de presenciar una extraordinaria manifestación del poder de Dios. Él dio una respuesta a su dilema terrenal. A todo problema que tú tengas, ¿dónde vas a encontrar la respuesta de Dios? Aquí. Por eso la Biblia dice, hoy no dejes de congregarte. En oración la gente dice, yo voy a ir a ver qué pasa. Vienes con una actitud de no recibir y en vez de irte libre te vas más atado. Tienes que venir con fe. Tienes un problema, decirle, Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar. Yo quiero humillarme delante de ti y Dios inmediatamente te da la respuesta. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre personas escogidas para realizar los propósitos de Dios. En una concreta, este fue uno de los momentos que el Espíritu de Dios descendió sobre Hazael, uno de los hijos de Asaf, quien comenzó a profetizar. Por eso qué importante es la profecía en la iglesia. Estaba explicándole a los hermanos ayer cuando tuvimos las clases acerca de Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios hablando muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo, hablando por medio de los profetas a los padres. Dios usaba a los profetas que escribieron la Biblia, hombres que eran consagrados, que eran videntes para hablar al pueblo. Pero hoy en el Nuevo Testamento, cuando vino el Espíritu Santo, el Señor nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Hoy la presencia de Dios, quiero que pongan, la presencia de Dios está en ti. Tú eres templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Y por qué antes usaba personas el Señor y venía la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y se levantaba el profeta y profetizaba y dejaba de profetizar? Era normal como cualquiera. Pero hoy tenemos la presencia de Dios todos los días habitando en nosotros. Por eso donde vayas tú puedes adorar a Dios. Pero ¿por qué tenemos que congregarnos en una iglesia? Porque formamos el cuerpo ¿de qué? De Cristo. El dueño de este lugar se llama Cristo Jesús. Y el que nos dirige en este lugar es el Espíritu Santo. Y si tú le abres tu corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ministrar, te va a liberar, te va a hacer llorar y te va a arreglar el problema que tienes mientras tú te humilles. Ni Josafat ni el pueblo tenían por qué temer. Debían ir al encuentro del enemigo a enfrentarse, pero Dios pelearía por ellos. Un hermano estaba pasando situaciones difíciles. Hay momentos que Dios te va a pasar situaciones. Y la gente cuando pasa situaciones, lo primero se van. Y ese hermano yo me acuerdo, estaba hablando con el hermano Marcos que falleció. Y vino el hermano, dijo, pastor, quiero dejarlo mi troca aquí en su casa y me voy. Y el pastor le dijo, siervo, ¿usted cree que Dios le está dando la salida? No, yo me estoy yendo. Allá me han ofrecido trabajo y me han ofrecido todo. Hasta voy a tener un cuarto privado para mí. Cuando llegó a ese lugar no había ni cuarto, no había ni nada. Los $2,000, $3,000 que tenía lo gastó. Regresó derrotado. ¿Y sabe qué pasó? Y él sufría de un problema de diabetes. Llegó enojado, yo quiero recoger mi troca, y protestando, y se subió a la troca y estaba con su sobrina y empezó a manejar y de repente se desvió del camino, se metió en contrarruta y vino un camión grande y ¡pum! Ahí acabó su vida. Es muy importante, hermanos, que nosotros, cuando vamos a enfrentarnos problemas y cuando Dios te está probando, saber discernir. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? Porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. ¿Qué hicieron? Se reunieron a buscar a Dios en el templo. Habían niños, habían jóvenes, habían ancianos. Y ellos querían conocer el poder para confiar en Dios. Estaba escuchando un comentario acerca de los judíos. ¿Por qué los judíos mantuvieron su identidad durante 2000 años? Una de las cosas que hacían los judíos era transmitir de generación en generación acerca de quién era Dios y cómo Dios los había sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y ellos enseñaban a los niños a amar a Dios y a odiar el pecado, odiar al enemigo. Todo lo contrario que existe en la iglesia. Entonces ellos pasaban de generación en generación. En Deuteronomio capítulo 6 le dijo Dios al pueblo, ustedes van a escribir en los postes, van a escribir en la frente de los niños acerca de mi palabra. Ellos hacían una distinción en lo que eran los gentiles y eran los verdaderos judíos. Y ellos les enseñaban a sus hijos
acerca. El padre primero, antes de ir a su casa, se iba al templo. Los que estaban todos apachurados se subían arriba y los que estaban bien se iban abajo. ¿Y qué hacían? Oraban a Dios, le daban gracias a Dios por el día de trabajo y después se iban a su casa y después de comer ellos daban gracias a Dios, les enseñaban a los niños a lavarse las manos y todo, como una buena costumbre, a peinarse bien, a comer bien en orden en familia, y después el padre tenía la obligación de sentarle al niño aquí en su rodilla y explicarle acerca de lo que Dios hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de esclavitud. Entonces este hermano que estaba predicando, un hermano que se llama Bolañez, él dijo: yo soy judío y ese problema ha fallado la iglesia aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, cuando hablaban de la venida de Cristo, cuando hablaban de la cruz, hablaban de la resurrección, del infierno, lo sacaban a los niños afuera. Y a los niños hay que enseñarles la palabra para que ellos puedan tener a Dios. Por eso él dice: hoy las iglesias han fracasado muchas. Y él dice: yo he ido a un lugar donde las iglesias están bonitas, pero puros ancianitos hay. Entonces ese problema está pasando en toda la iglesia global. En Europa, donde empezaron los movimientos grandes, hoy es un cementerio. Han hecho museos en las iglesias. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Y tú tienes la obligación de transmitir a tus hijos. Eso ya es personal, ¿ok? ¿Están acá, hermanos? Habían abuelos, habían jóvenes, habían nietos, y ellos vieron los milagros en la mano de Dios. Ahora Dios nos ha dado dones a nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, 1 dice: no ignoréis acerca de los dones. Los dones que nos ha dado Dios es para que se manifiesten en la iglesia. Los dones de profecía es para hablar al pueblo, para exhortar, consolar. ¿Qué más? ¿Y qué más? Edificar, ¿no? Entonces el vaso se levanta, así dice el Señor. Ya, ok. Viene otro vaso, se levanta, confirma la profecía del primero. Y para asegurar el tercer vaso. Para que el pueblo entienda que es Dios que está en medio de nosotros. Por eso cuando va a haber profecía, yo les digo: cállense, cierren sus ojos. Porque ¿para qué vamos a estar aquí haciendo tanta bulla si realmente Dios no está aquí? Dios tiene que estar aquí. Él es el que manda aquí, Él es el que cambia, Él es el que te suple tus necesidades, Él es el que te da fuerza, Él es el que pone gracia delante de tus patrones, para que agarres gracia delante de Dios y gracia delante de tus patrones. Los pueden correr a medio mundo y te dice a ti, aunque seas mojarra o mojado, tú vas a quedarte aquí, porque tú eres una persona responsable. ¿Lo creen? Y en el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo habla acerca de un orden para que se mueva la presencia de Dios. Una vez había un muchacho que le agarraba el espíritu y se subía sobre las sillas caminando así, sobre las bancas. Y después veía una muchacha bonita y se acercaba y la besuqueaba. Y hasta que al último lo agarraron. Una viejita lo agarró y le dijo: ¿qué te pasa a ti? Es que cuando me agarra el espíritu yo no sé qué hago. Pero sabes bien a quién agarras. El Espíritu Santo no se mueve así. Hay un orden. Y cuando hay un orden, el pueblo es edificado. Ahora hay momentos que nosotros no podemos hacer nada, mejorar nuestras circunstancias. Ni los médicos no lo pueden hacer. Momentos donde el médico te dice: lo siento mucho, pero no podemos hacer nada más. Es donde Dios, escúcheme, donde Dios quiere que tú te humilles. He visto en el caso de mi hermana Vicky, ella se humilló
y Dios le dio la respuesta. Ahora, en la oración hay respuesta, hermanos. Hay en la oración respuestas, pero si no te humillas, ¿crees que Dios te va a dar la respuesta? Y a la hermana Vicky, ¿dónde está mi hermana Vicky? ¿Está acá? ¿Puedo dar testimonio de su hijo? Su niño nació muerto, el Caleb. El médico está muerto. Oramos ahí y ahora ven, lo ven, viste coleando y es inteligente, hermano. Eso es lo que Dios hace cuando tú te humillas. Pero si vienes con una actitud altiva, ay Señor, yo quiero que tú me hagas ese milagro, pero el Señor no va a hacer un milagro si realmente tú no te humillas y no tienes fe. Para que Dios haga un trabajo en nosotros, tiene que ver la fe que tenemos, la fe que se pone en práctica. Porque dice Santiago, muéstrame tus obras, tu fe sin obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Y qué son las obras? Lo que le creemos a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, Dios es amplio en bendecir. ¿Están acá? Ahora vamos a ir del capítulo 20 al 30. Cuando se levantaron la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, en vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados, porque los profetas que profetizaban antes había falsos, pero habían verdaderos. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, que mire, cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es que para siempre. A mí me han dicho: ¿por qué el pastor no tiene que obligar a venir al frente a adorar? Si yo no quiero, pues no quiero, quédate ahí. Estás enfermo ahí todo abollado, entonces vienes aquí al frente y empiezas a alabar al Señor, y de repente, ¿qué pasó? Ya no me duele aquí. Mire, anoche no sé qué me picó aquí y me levantó unos granos, y le dije al Señor: sáname, porque me empezaba a doler y a escocer, y estaba aquí anoche, híjole, y ahora ya estoy sano. Y por eso yo cierro mis ojos y alabo a Dios. Ahora, si tú no quieres alabar, problema tuyo. ¿Cómo yo voy a venir con una actitud tan horrible ahí delante de Dios y que me rueguen? ¿Sabes qué? Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dios no te necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Dios tiene millares y millares y millares de ángeles, y hay personajes que le dicen santo, santo, y cada vez que le dicen santo, eso habla en Apocalipsis, hay una nueva revelación de Dios para ellos. Por eso yo te voy a decir, con esta mentecita que tenemos no llegamos ni al techo. Tenemos que ser transformados para poder vivir en el cielo. Y Pablo dice que tenemos que ser transformados. El 22, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, los emboscadas, y ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos. ¿Sabes qué hizo el Señor? ¿Sabes qué hace cuando Dios viene? Tú piensas alabarle a Dios. Tienes un problema y alabas a Dios con todo tu corazón, aunque estés pasando situaciones difíciles. Mientras tú le alabas a Dios, Dios confunde a los demonios y entre ellos mismos se matan. Se mataron entre ellos. ¿Ah? Ahora, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos, o sea que ellos se destruyeron,
Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había que escapado. La victoria de Dios. ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Cuántos se alegran, hermano? Ahora quiso Josafat, exhortó al pueblo a seguir creyendo en Dios. No sabrían cómo Dios ganaría la batalla por ellos, pero tenían su promesa. Hermano, hay más de 3.600 promesas en la Biblia que habría de victoria. Ahora el Señor ya nos ha dado la victoria. El Señor ya nos ha dado la salvación. Lo único que tenemos que hacer es adorarle, alabarle, para que el enemigo no gane terreno. Y cuando gana terreno el enemigo en tu vida, ya no puedes ni abrir la boca. A veces los planes de Dios no tienen sentido para la mente natural. A veces no tienen sentido. Hay un libro del doctor Dobson, dice, lo que hace a Dios no tiene sentido. Ahora el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que no conoce de Dios. Para él son locura. Pero para los que creemos en Dios, dice que es poder de Dios. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? ¿Ah? Mientras planificaban su estrategia para la batalla, Josafat, los suyos elaboraron un plan poco corriente. En vez de enviar primero la batalla al ejército, sería el coro que marcharía delante de él. No se trataba del plan de un rey enajenado, puesto que en ejecución por una multitud que no había nada de lo que sucedía. Era el plan de Dios y el pueblo lo siguió inmediato. Al salir por delante, el coro comenzó a cantar. Escúchenme, la alabanza, cuando Dios quiere ministrar, hay que dejarlo que Él ministre, que nosotros podemos tocar, pero el que tiene que ministrar es el Espíritu Santo. Y si en una alabanza el Señor se está glorificando, ¿yo para qué voy a estar haciendo show aquí? Mejor lo dejo que ministre el Señor. A veces el Señor pone alabanza de puro júbilo y el Señor conoce el pueblo cuando viene atado. Y el Señor empieza a liberar. El Señor empieza a preparar al pueblo para que el pueblo pueda recibir la palabra en el Espíritu. ¿Qué hizo Josafat? Vamos a poner el coro. Ustedes van a cantar, van a alabar. Y no envió ni al ejército. Los muros de Jericó los puso a los levitas por delante y llevaban el arca del pacto y empezaron a gritar. Y los otros de arriba decían, están locos, payasos, les insultaban. Y tenían 9 metros de altura esos muros y 6 metros de ancho. En una de las esquinas vivía esta mujer Rahab. ¿Quién podía entrar a esos muros? ¿Sabe qué hacían los ángeles? Mientras el pueblo iba alabando, los ángeles iban cavando. ¿Y sabe qué pasaba? Los muros se cayeron a la parte de adentro y el pueblo entró y destruyó a una nación. Por una nación. Él peleó por Israel. ¿Cuántos lo creen? Ahora Dios tiene planes para nosotros. Y Josafat dijo en el verso 22, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando glorificamos a Dios, cuando tú le das oportunidad al Espíritu Santo que te ministre, vas a salir contento, vas a salir alegre, con ganas más de trabajar. No, ya no quiero
ya no quiero trabajar, mejor entrego el privilegio. Esa gente no quiere nada con Dios. Ahora Dios es el que se encarga de destruir cualquier causa que venga en contra de nuestras vidas. ¿Lo creen o no lo creen? Ahora si vamos al verso 24, ¿ya lo tienen? Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había que escapado. Hay testimonios de soldados. Mire, este testimonio tremendo. Ellos iban a entrar a un edificio y apareció un viejito y les dijo, no entren ahí. Un viejito. Ellos no saben ni quién era. Era un ángel. Y no entraron, y al momento hubo una explosión y se derrumbó todo el edificio ahí, en Gaza. Y testimonio de soldados que iban a morir. Dios los guardó. Lanzaron misiles, lanzaron drones y dijeron, vamos a destruir, vamos a ver. ¿Sabe cuántas personas murió en ese ataque? Un palestino murió. Soldados que han contado que dice que venían los misiles así y se daban la vuelta y caían donde ellos estaban, donde los otros, donde el enemigo. Porque hay un ángel que está guardando a Israel, el ángel Miguel. Ahora dice que el ángel de Jehová, quiero que pongan atención a esta palabra, ya vamos a terminar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a él. ¿Qué es temer? Respeto a Dios. Y si tú no tienes respeto a Dios, ¿cómo el ángel te va a proteger? ¿Qué pasó con el pueblo? Dice que buscaron y encontraron abundancia de riquezas, aún piedras preciosas. Había tanta riqueza que el ejército necesitó 3 días, el ejército del Señor, para llevar a Jerusalén toda la riqueza. Aparte de que Dios los mató, ellos agarraron toda la riqueza, y esa riqueza para el pueblo de Dios. Y hubo una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por parte de Dios? Les voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por parte de Dios? Aprende a temer a Dios y a respetarlo. Si no, vas a hacer lo mismo. Vas a pasar 20 años y seguir lo mismo. Lo mismo. Ahora Dios nos va a bendecir con salud. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Tal vez no te vas a hacer millonario, pero Dios va a estar con nosotros. Dale palmas al Señor. ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? Tienes que cambiar tu manera de ser. Si vienes un día a congregarte, pues dale lo mejor a Él. Él no tiene la culpa de las cosas que te están pasando. Dios no solo bendijo a su pueblo con la victoria sobre el enemigo, con las riquezas materiales, sino que también lo bendijo con la paz. Ellos estaban atemorizados y ellos recibieron esa paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. ¿Cuál es la paz del mundo? Buen carro, una muchacha calidad, tener buena educación y tener dinero, tener todo, pero si no tienes a Cristo, de nada te sirve. Ahora, ¿cuál es la paz de Dios? La que habita en tu corazón. Y David decía, en paz me acostaré y así mismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Qué? Hay gente que tragan píldoras hasta para todo, hermano. Cuando vieron la biografía de Elvis Presley, él, píldora para comer, píldora para los nervios, píldora para dormir,
Y al final se hizo adicto a la droga y murió drogado, siendo un instrumento que Dios lo escogió. Él decidió apartarse de Dios y terminó como rey y terminó destruido en una tina, murió con la lengua afuera. ¿Qué hizo Josafat? Tuvieron gran victoria y no sintieron temor. Entendieron que la rivalidad no era contra ellos, sino contra Dios. Y Dios pelea por nosotros. ¿Ah? ¿A cuántos Dios les ha demostrado su mano de poder? A ver, ¿a cuántos? ¿Y por qué no estamos agradecidos con Dios? Pues, les voy a hablar estilo guatemalteco. Pues, ahora Dios nos ha dado la victoria ya, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que se queja con Dios? Parecen que parece que estuvieran en lamentaciones ahí. Todo el tiempo en queja y queja y queja y queja. Ahora, tenemos que contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo siempre doy el testimonio de mi hermana Vicky y de su familia. Son un milagro, y cada milagro que hace Dios en un niño es porque Dios tiene planes grandes para ese niño. Lo único que tiene que hacer la mamá y el papá, discernir, pues instruirlo al niño para que pueda seguir creciendo, y cuando sea grande, dice, instruye al niño y aun cuando fuera viejo no se apartará. Entonces, una de las edades más grandes es la instrucción de los niños. Ahora, Josafat se humilló delante de Dios y Dios le dio riqueza, Dios le dio la victoria y Dios destruyó a su enemigo. ¿Cuál fue la clave? Se humilló. ¿Cuál fue la clave? Reunir al pueblo con los niños. Porque me encantan los niños. Los niños cuando hay un retiro, hermano, lloran por ir al retiro. Y los viejos lloran para no ir. Y los niños, ¿cuándo van a volver a hacer retiro? Yo quiero ir a retirarme, porque son niños que realmente quieren, aman, son escogidos por Dios. Ahorita los niños que están aprendiendo a tocar instrumentos, al principio les cuesta, pero después los vas a ver tocando acá. ¿Están acá? ¿Lo creen o no lo creen? La Nicole, 8 añitos vino, así chiquitita. Mira, ahora toca bien. Ahora le he dicho, lo que has aprendido tienes que pasar a las niñas, para que las niñas, un día tú veas una niña ahí tocando y vas a decir, gracias Señor, porque ya he dado frutos. Para eso el Señor te ha escogido, para dar de lo que ha recibido por gracia, darlo por gracia. Y los niños le creen a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Ah? Por eso el Señor dijo, si no te das como un niño, no vas a entrar al reino de los cielos. Hoy vamos a orar por mi hermana Daisy, no sé si está cumpliendo años, ¿qué está pasando? Dice que cumple años, y por mi hermana Génesis, por sus cumpleaños. Y vamos a orar por todos los niños, porque los niños van a hacer una danza la próxima semana, están ejercitando esa danza, no sé qué danza harán, pero los niños pasen todos los niños, los de 70 para abajo.